Trabajar con los mensajeros divinos junto a la oración por las naciones es algo indescriptible. Palabras no tengo, ¿no? Porque es algo que sale del corazón, de dentro. Y lo hago con humildad, ¿no? Y es algo que me satisface totalmente espiritualmente, porque el orar por otras naciones que pasan por situaciones de tribulación muy tremendas y apoyar a esos hermanos que necesitan de esas oraciones, me llega una alegría indescriptible desde el corazón. Antes mi vida, antes de conocer a los mensajeros divinos, yo pertenecía al mundo, me dedicaba al mundo, ¿no? Como toda gente común y corriente. Claro que hacía oración, pero no como ahora la hago, ¿no? Entonces sí tenía algunos lazos con la oración, especialmente con la oración del rosario. Mi abuelita, que ella me encaminó en esta situación de la oración del rosario, fue quien ella insistía en que yo siga este camino. Siempre me invocaba a la Madre Santísima y al Dios Todopoderoso para que me acompañen en el día a día. Y eso me encaminaba poco a poco a la Madre Santísima, porque yo sabía que ella quería algo conmigo, ¿no? Quería seguramente que la siga constantemente, pero no le daba yo mucha importancia al asunto. Y llegado el momento, en una misa que yo asistí, sentí la presencia del Cristo que me llamaba, ¿no? Para que yo siga el camino de la oración. Pero no fui consecuente antes de conocer a los mensajeros divinos. Entonces, en un momento dado, me tocó esta cuestión de la enfermedad. Justo era un 4 de diciembre del 2012. Donde me vino una recaída del páncreas. Anteriormente ya había tenido algunos avisos de la enfermedad, ¿no? Porque tenía problemas de la vesícula. Me dijeron que me operaran, pero yo no le tomaba la importancia correspondiente, porque yo me creía un superhombre, ¿no? Un superhumano, que no podía pasarme nada en la vida. Así que en esos momentos fue mi madre quien me apoyó bastante en oración. Como ella ya tenía su grupo de oración, hacían cadenas de oración para que yo pueda sobresalir de este asunto. Yo ya no quería saber del hospital porque era muy traumático, como lo comentaba. Y realmente imploré a Dios, a nuestra Virgen Santísima, que me apoyasen en el momento crítico que estaba pasando, porque en un momento dado el médico me dijo que tenía que estar 60 días sin tomar líquido ni comer ningún alimento, solamente podía vivir por sondas, ¿no? Me pusieron una sonda nasogástrica y me pusieron también sondas por los costados para que la infección que tenía por la cuestión de la vesícula que había quedado pueda limpiarse. Entonces, en esos momentos para mí fue muy crítico, porque no podía alimentarme ni tomar agua. Son 60 días que padecí totalmente. Entonces, durante ese tiempo me programaron cirugía tras cirugía. Tuve 5 cirugías, 5 operaciones. Una vez realizada esa situación, los médicos me dieron poco tiempo de vida. Me dijeron que unos 2 o 3 años más iba a poder resistir la vida común, porque las operaciones que yo había pasado eran muy delicadas y esto no se daba todos los días, ¿no? Y los médicos se asombraban por la fuerza física que tenía para soportar las oraciones, ¿no? Porque en mi última operación me pidieron 12 donaciones de sangre y 2 de plasma. Recuerdo muy bien esa situación. Había un momento de esos que me tocó y me llegó a orar, ¿no? Yo oré una Ave María y recuerdo muy bien esa noche, nunca la voy a olvidar, que nuestra Madre Santísima me pasó una gota de agua, que sentí un alivio, una frescura, y yo dije, este es el agua de la vida. Entonces yo creo que la Madre ya me estaba preparando el camino para algo grande, ¿no? Ahí empezó ya mi crecimiento más y mi persistencia más en la oración, porque yo notaba que mientras más oraba, más me recuperaba físicamente. Más oraba y más me recuperaba físicamente. Con mi madre seguíamos la perseverancia, luchábamos los dos juntos, decíamos vamos a salir adelante, orábamos poco a poco, hacíamos los rosarios que teníamos, la gente nos visitaba porque sabían del caso que yo había tenido, que era muy especial, y ellos nos apoyaban poco a poco. Yo ya salía del hospital,
me nació la intención de buscar al Cristo. Algo me decía que el Cristo estaba vivo, que estaba presente. Entonces yo me acuerdo muy bien esa temporada que entré a internet. La perseverancia me hizo eso, buscar al Cristo vivo, ¿no? Porque el corazón me llamaba ese momento. Y cuando hubo un momento en que me dijo, y escuché un mensaje y dije, este es Cristo. El que habla es Cristo. Cuando yo entré en contacto al principio con los mensajeros divinos, fue un poquito impactante, ¿no? No fue así engranando. Me costó engranar porque las oraciones que se hacían, como yo decía, no las conocía. Pero cada palabra que pronunciaba de cada oración me hacía reaccionar internamente. O sea, era como si algún código se me activara internamente. Entonces yo mientras más hacía las oraciones, y ese código iba creciendo y se iba expandiendo. Y notaba que mi ser interno se iba curando, me iba ayudando, ¿no? Pero no ha sido así fácil. O sea, no he engranado directamente, me ha costado engranar, como a cualquier ser humano que está en el mundo, ¿no? O sea, no es fácil tomar algo nuevo. Entonces, porque estamos muy encerrados y muy perdidos. Entonces, empezamos a rezar las oraciones, empezábamos 3 de la tarde, me acuerdo muy bien, hacíamos 1 hora de oración con ellas y poco a poco ya el Espíritu me fui llamando, me pedía más oración, me pedía más oración. Había que ir a mis controles médicos y porque los médicos también estaban admirados por la recuperación que había tenido del páncreas. Ellos también me invitaron para charlas científicas, eso también lo recuerdo muy bien. Y hubo un médico particular que se entusiasmó con mi caso, que me invitó a su consultorio y yo fui al consultorio y me acuerdo después de las operaciones que también él participó y me dijo, ¿tú sigues vivo? Y yo le digo, sí, sigo vivo, doctor. Pero ya tú debías partir. No, doctor, aquí me tiene. ¿Y tú qué estás haciendo para que tú puedas seguir aquí? La verdad es que la oración me está ayudando bastante. Bastante me está dando la oración. A veces hay personas que pasamos por situaciones muy difíciles, de las cuales yo también he pasado y no me olvido de ese momento. Queremos tomar el momento fácil, ¿no? La desesperación nos agarra ese momento, la oscuridad nos tapa cualquier situación y queremos tomar situaciones drásticas también, de querernos quitar la vida y tomar decisiones erradas. Pero la solución está en la oración. La llave de todo es la oración. Pero por lo que he pasado y me he aferrado, he insistido, he perseverado en la oración, eso es lo que me ha ayudado bastante. Las oraciones de los mensajeros divinos, el seguir a los mensajeros divinos, los mensajes del Cristo, los mensajes de María, los mensajes de San José, a tal punto que me he aprendido las oraciones de los mensajeros divinos. He notado que el orandio, la oración de liberación del Arcángel Miguel, la Madre Universal y la poderosa trilogía, eso me da mucha fortaleza espiritual. Entonces, como yo fui haciendo las oraciones poco a poco, fui creciendo, iba haciendo las 150 cuentas de la coronilla, mi espíritu iba creciendo más y me iba pidiendo más la oración. Entonces, como participábamos con Reluz Argentina, con mi mamá me acuerdo, hijito, ya es las 3 de la tarde, me dice, ¿no? Ya tenemos que orar. Sí, mamá, vamos. Dejábamos nuestras cosas que teníamos que hacer porque teníamos que cumplir con la oración. El espíritu era el que me pedía la oración. Cada palabra que era pronunciada la sentía internamente y eso me ayudaba a crecer y a curarme espiritualmente, tanto en la parte espiritual, recalco, como en la parte física. Y mientras íbamos orando, todo iba cambiando, porque también estábamos al frente de un hospital. Entonces sentimos que esa oración llegaba al hospital, que la gente tenía otra forma de proceder, otra forma de hacer su vida cotidiana. Las mismas personas que viven con nosotros han sentido un cambio, un giro de 90 grados, por decirlo, ¿no? Porque la oración ha hecho sus frutos en ese ambiente.
hay más paz, no hay los problemas que antes había. Bueno, una vez que yo tuve este proceso de oscuridad, por decir, en mi vida, ¿no? Estábamos en mi proceso de recuperación y todas situaciones. Inicié el trabajo de la OPN y eso me ayuda bastante en la parte espiritual. Porque había momentos muy críticos en mi vida que yo quería tomar determinaciones muy críticas, ¿no? Pero una vez ya coligándome con la OPN y trabajando en oración, pude sobrellevar esta situación. La oración en la OPN me ayudó mucho porque sentí que todo se me nacía desde el corazón. Y esos momentos de oscuridad que estaba pasando fueron convirtiéndose en mucha luz, porque el Cristo me fue guiando en el aspecto de la OPN. Y la OPN fue creciendo mucho en mi corazón espiritualmente, me ayudó mucho orando por la paz en las naciones. Y eso me ayudó a perseverar más en la oración. Y esa perseveración yo la pude transmitir a los hermanos mediante la OPN, ¿no? Porque siento que cuando uno persevera en oración y estando en la oración por las naciones y estar constantemente con las oraciones te da irradias mucha paz y te da mucha luz que puedes transmitir a los mismos hermanos. Y lo más maravilloso, como digo y no me canso de decirlo, es que puedes irradiar esas oraciones, esa maravilla, esa perseveración a distintos puntos del mundo, ¿no? El continente asiático, el continente europeo, el continente suramericano, y siendo tú el fundamento, la base, ¿no? De que puedan perseverar en la oración, y puedes hacerlo con los hermanos de diferentes nacionalidades. Ahí no se ve distinción alguna, ¿no? Como se dice, ¿no? Y como Dios dice, ¿no? Ocúpate de mis asuntos, que yo me ocuparé de los tuyos. Y los mensajeros divinos han hecho muchas obras en nuestras vidas. Son cosas y situaciones que no tienen palabras para expresar el agradecimiento de corazón que les tenemos y una humildad, ¿no? Como siempre ellos los dicen, perseverar en la oración y hacer todo de humildad y de corazón. Y conseguimos nosotros mucha fortaleza de ellos, ¿no? Especialmente de sus oraciones del monasterio, de todos ustedes, hermanos. Muchas gracias.